Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a realizar otra vez una musculosa. Entonces les dejo el paso a paso. Vamos a comenzar con la realización de esta musculosa. Les quiero mostrar los colores que voy a utilizar. Voy a utilizar un color lila, color turquesa, vamos a utilizar color fucsia y voy a usar este verde. Entonces yo lo voy a realizar en estos colores. Ustedes lo pueden realizar en un solo color o en otros colores, ¿sí? Vamos a comenzar. Es hilo de algodón fino 8-3. Entonces lo que van a comenzar a hacer es van a montar en su máquina 125 puntos. Monté los 125 puntos y en color verde hice 3 filas. Realicé las 3 filas. Lo siguiente que hice fue saqué en un hilo auxiliar todos los puntos, los 125 puntos, y volví a colocar el tejido en la máquina, pero lo coloqué del lado del derecho mirando hacia mí. Lo que quiero con esto es que el lado del revés, quedaría como un Santa Clara o punto bobo, me quede del lado del derecho, ¿sí? Entonces por eso coloqué los puntos otra vez en la máquina y el lado, lo que sería el jersey, lo puse para que me quedara para la parte de adentro del tejido, y lo que es el Santa Clara o el punto bobo me quede de frente en esta musculosa. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a tejer 120 filas y voy a disminuir un punto de cada lado cada 20 hileras, y también cada 20 hileras voy a cambiar de color. Entonces ahora voy a cambiar a mi hilo en color lila y voy a realizar 20 filas, sin contar las 3 primeras filas que realicé en color verde. Eso sería como para darle un detalle a mi musculosa en la parte de abajo. Entonces cambié a mi hilo color lila, voy a realizar 20 filas. Entonces llegué a las 20 filas. Lo que hago es disminuir un punto a cada lado con mi punzón de 3. Disminuí un punto, voy hacia el otro lado, disminuyo de mi otro costado, disminuciones listas. Lo que hacemos ahora es cambiar de color, volver a tejer 20 filas y volver a disminuir un punto a cada lado. Llegué a mis 40 filas. Lo siguiente que hago es volver a disminuir un punto de cada lado.
Entonces lo siguiente que hago es seguir tejiendo hasta la fila 120, cambiando de color cada 20 filas, disminuyendo un punto de cada lado. Cada 20 filas, las disminuciones serían fila 20, fila 40, fila 60, fila 80, fila 100 y fila 120. Entonces llegué a las 120 filas. Lo siguiente que hago es disminuir o realizar las últimas disminuciones, un punto a cada lado con mi punzón de 3. Disminuyo de un lado, voy hacia el otro. Entonces ahí disminuye a ambos lados. Faltaría realizar una última fila que es en color fucsia y de ahí vamos a comenzar para darle forma a la sisa y al escote. Realicé la fila en color fucsia, mi carro me queda hacia el lado izquierdo. Entonces voy a poner todas las agujas en posición de descanso para volver el carro hacia la derecha. Paso mi carro y voy a trabajar con mi lado derecho. Entonces al terminar de disminuir, tengo 115 puntos. Lo que voy a hacer es poner 56 agujas en posición de trabajo. Voy a ir bajando mis agujas, 2, 4, 6, 8, 10, 56 agujas del lado derecho en posición de trabajo. Sería del 0 hacia la derecha todas las agujas. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces ahora lo que voy a hacer es, tengo 56 agujas, voy a buscar el centro de mis 56 agujas. En realidad voy a dejar 2 agujas, entonces voy a tener 26 agujas, 2 y 26. Vamos a trabajar sobre esas 2 agujas. Entonces yo voy a marcar esas agujas. Quiero que vean ahí, voy a acercar. Entonces voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Entonces hasta acá y hasta acá, si ven, tendría 26 agujas de un lado, 26 del otro, y en estas 2 agujas voy a trabajar. Ahora les explico bien cómo vamos a hacer. Acá ya tengo las agujas en las que voy a trabajar. Recuerden, todas estas del lado derecho, que son del lado izquierdo, perdón, 57 agujas, van en posición de descanso. Voy a trabajar una parte. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a comenzar a disminuir, pero voy a comenzar a disminuir de la siguiente manera. Entonces para trabajar esta parte, como ven acá tengo marcadas las agujas del centro, como les dije, van a necesitar punzones. Yo el punzón más grande que tengo es de 5 agujas o tienen este de 4. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre estas agujas, o sea, vamos a correr los puntos de este lado y de este lado hacia las agujas del centro. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a retirar el tejido de las platinas y vamos a ir corriendo de a poco. Con lo que quiero es que en el centro de mi musculosa, o como sería esta taza, le podríamos llamar, de mi musculosa, se vaya formando como un estilo de trencita, o como un relieve, sería no trencita, como un relieve en el centro de mi musculosa, y le quede un detalle en la parte del busto. Entonces las disminuciones las vamos a hacer hacia adentro. De los costados, como trabajamos siempre del costado, o sea de la sisa, y de la parte del escote, que sería esta, no vamos a ir disminuyendo. Solo vamos a ir corriendo los puntos hacia el centro. Entonces tengo que tener marcadas siempre mis agujas. Voy a marcar primero esta, voy a bajar una y a la otra la voy a dejar arriba. Entonces lo que voy a hacer es
paciencia, esta es la aguja a la que tengo que pasar los puntos. Entonces, de la aguja de la par, a esa es la aguja de la par, voy a tomar y voy a pasar los puntos. Voy a encimar un punto encima del otro, ahí estaría haciendo una disminución. Y lo que voy a ir haciendo, lo siguiente es corriendo todos los puntos. Van a ir corriendo todos los puntos hasta liberar un punto del final de la sisa. Ahí estamos realizando una disminución y a su vez dándole forma a la sisa, pero lo estamos haciendo hacia el centro. Ven ahí, tomo los puntos y corro un lugar. Nos vamos a demorar un poquito, pero nos va a quedar muy lindo el detalle en el centro. Ven, justito me quedan 5 puntos acá. Tomo los últimos 5 puntos, los corro y ahí se me escapó uno, lo levanto. Listo. Y libero acá, libero este punto, sería una disminución y voy dándole forma a esta copa, podríamos decirle, de la musculosa. Entonces voy a trabajar lo mismo del otro lado. Voy a bajar, esta es la aguja a la que le tengo que colocar el punto y esta es la otra aguja a la que le colocamos los puntos del lado derecho. Podríamos decir lado derecho y lado izquierdo. Entonces tengo la aguja, la bajo y voy a tomar los puntos. Esta es la aguja a la que van los puntos, entonces voy a tomar desde la siguiente con mi punzón de 5, con punzón de 4, con lo que tengan. Van corriendo los puntos. Ven, ahí ya liberé un punto y voy corriendo. Entonces vamos a ir trabajando así cada 2 filas, pasando los puntos hacia el centro. Tomen ahí los puntos y los vamos corriendo. Ahí. Y me quedaría un solo puntito, es este. Corro y libero un punto del lado de mi escote. Vuelvo a poner las agujas ahora. Pongo las agujas en posición de trabajo y voy a realizar 2 filas. Ida y vuelta y vuelvo a realizar lo mismo de pasar los puntos hacia el centro, hacia las agujas que ya marcamos. Entonces ahí, como ven, voy a acomodar, voy a realizar 2 pasadas, voy a trabajar con el color lila ahora porque ya terminé de trabajar con el verde. Entonces enhebro mi máquina y realizo 2 pasadas. Realicé las 2 filas, lo siguiente es volver a repetir lo mismo. Acá tengo marcadas las 2 agujas en la que van los puntos. Pasamos los puntos otra vez. Este es el punto al que tengo que pasar las agujas, entonces voy a tomar desde el siguiente punto y voy a ahí pasar, ir corriendo los puntos. Corrí todos los puntos, ahí
como pueden ver. Realizamos 2 pasadas y seguimos trabajando de la misma manera. Estoy en la fila 42, chicas. Lo que voy a hacer acá es disminuir 4 puntos. Voy a tomar estos 2 puntos, son los puntos con los que vengo trabajando y pasando mis puntos hacia esos 2 puntos. Entonces, con mi punzón de 5 en este caso, voy a tomar los 5 puntos y voy a poner 2 puntos sobre los 2 puntos que ya tengo. ¿Ven ahí? Si pueden ver, tengo 2 y 2. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a ir hacia mi otro costado, voy a tomar 5 y voy a encimar 2 también, dejando en la aguja 3 puntos juntos en cada aguja. Lo pueden ver ahí. Tengo 3 lazaditas en la aguja, en cada aguja. Ya no tengo 2, sino que tengo 3. Entonces vamos a hacer esa disminución en esta fila para ir ya terminando y hacer nuestra tira. Entonces estoy en la fila 42 y corro los otros lugares que me quedaban y así libero 4 agujas. Acá se me escapó. Voy a colocar así. Y listo. Nos quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Con esos 12 puntos vamos a trabajar la tira de esta musculosa. Entonces hago fila 43. Fila 44. Dejemos hasta la... Entonces así nos va quedando esta musculosa. Les voy a mostrar del derecho un poco para que vean el detalle que le realizamos al centro. ¿Sí? Entonces, llegué hasta la fila 42. Perdón, fila 44. Lo que voy a hacer ahora es tejer 10 filas. Voy a tejer hasta la fila 54. Voy a sacar estos puntos, los 12 puntos en un hilo auxiliar y del lado izquierdo van a trabajar de la misma manera. Comencé lo que sería la parte trasera y lo que hice fue igual que la parte delantera. Monté 125 puntos, tejí 3 filas en color verde y retiré los puntos en un hilo auxiliar y coloqué el tejido otra vez en la máquina con el lado derecho mirando hacia mi lado revés. Estaría del lado derecho de la prenda, lo que va a ser el lado derecho de mi prenda. Entonces, tejí 20 filas en color lila, tejí 20 filas en color turquesa, 20 filas en color verde,
recordando también de disminuir un punto a cada lado en la fila 20, en la fila 40 y en la fila 60. Realicé las 20 filas en color verde, realicé la disminución correspondiente y realicé una fila en color fucsia. Esa fila es una fila de detalle, sería, no la van a contar cuando estén contando las hileras, directamente cuenten el cambio de color, que es cada 20 filas. Entonces, realizada la fila en color fucsia, lo siguiente que vamos a hacer es separar nuestro tejido en dos, como separamos para trabajar la parte delantera, lo que sería la parte de la sisa y el escote. Vamos a trabajar casi igual. Entonces acá tengo la cantidad de 60 por 60, serían 120 puntos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a trabajar con lo que sería la parte derecha, le vamos a llamar. Vamos a trabajar de la siguiente manera. De este lado del centro de mi tejido, donde le llamaríamos para hacer el escote, vamos a hacer una inclinación de este lado. Quiere decir que de este lado vamos a ir disminuyendo y de este lado mi tejido va a quedar recto. Entonces, acá vamos a trabajar de la siguiente manera. También vamos a disminuir un punto de este lado de mi costado, cada 20 filas como lo venimos haciendo, pero de este lado, de la parte de adentro, vamos a ir disminuyendo un punto cada 3 filas. De este lado vamos a disminuir un punto cada 3 filas y de este lado solo vamos a disminuir cada 20 filas, que es para realizar la disminución, que realizamos también en la parte delantera al cambiar de color. También a su vez, chicas, en la parte de adentro de mi tejido, en esta parte donde vamos a ir disminuyendo, vamos a ir realizando unos agujeritos, porque en la parte trasera lo que voy a hacer es que en mi espalda va a cruzar un cordón. Entonces a eso lo vamos a realizar cada 10 filas, sería cada 9 filas. Entonces yo en la pantalla le voy a dejar cada cuánto van a realizar su agujerito para pasar el cordón. Van a tener en pantalla las disminuciones a realizar cada 3 filas y también las disminuciones para no olvidar cuando realizamos el cambio de color del lado de mi sisa. Entonces lo que comienzo haciendo es realizando una disminución del lado de adentro de mi tejido con un punzón de 3. Antes de realizar las primeras filas, las 3 primeras filas, para volver a disminuir, realizo mi disminución y libero una aguja. Del otro lado no realizamos nada, solo vamos a trabajar del lado del centro. Acomodo las agujas, cambio de color, realizo 3 pasadas. Realicé las 3 filas, lo que hago es volver a disminuir un punto del lado de adentro de mi tejido. Disminuyo un punto, vuelvo a realizar 3 filas y vuelvo a disminuir un punto del lado de adentro de mi tejido. Dos filas, hago la tercera fila. Lista la tercera fila, volvemos a disminuir un punto. Así voy a tejer hasta completar las 20 filas en color lila. Estoy en la fila 9, chicas, entonces
Primero disminuyo un punto. Y acá lo que tengo que hacer también es realizar el agujerito para pasar el cordón. A este agujerito lo voy a hacer tomando la segunda aguja. Esta va a pasar hacia la primera aguja. Voy a liberar esa aguja y también vuelve a posición de trabajo para realizar el agujerito. Entonces así realizo la fila 9, disminuyendo y haciendo el agujerito correspondiente para poder pasar el cordón después. Realizo fila 9, hago fila 10, fila 11, fila 12 y vuelvo a disminuir un punto. Fila 12 y disminuyo de acá un puntito. Y así voy trabajando, chicas. Se formó el agujerito y voy disminuyendo. Estoy en fila 18, realizo mi disminución. Y también voy a realizar el agujerito, tomando la segunda aguja, pasándola hacia la primera aguja. Y esa aguja que quedó vacía vuelve a posición de trabajo. Entonces tejo fila 19, 20, cambio de color. Realizo fila 21. Y voy a disminuir un punto. Acá estoy anudando esa partecita del cambio de color. Realicé fila 21, de este lado voy a disminuir un punto. Y así van a ir trabajando hasta la fila 60, chicas, que es donde completarían las 120 filas. Como realizamos en la parte delantera 120 filas, en la parte trasera también van a trabajar de esa manera, solamente teniendo en cuenta de ir disminuyendo un punto cada 3 filas del lado de adentro de mi tejido y disminuyendo un punto de mi costado cada 20 filas, que sería en el cambio de color. Recuerden también de ir haciendo los agujeritos cada 9 filas. En la pantalla les voy a dejar en qué filas tienen que hacer los agujeritos o en mi caso en qué hileras realicé el agujerito. Yo las estoy haciendo, como les dije, cada 9 filas. Llegué a la fila 60, chicas. Lo siguiente que hago es realizar la última disminución. Sería la última disminución de estas 120 filas que tejimos o las 60 filas restantes que tejimos. Realizo disminución hacia ambos lados porque recuerden que al llegar a esta fila ya tendríamos que realizar el cambio de color y también tenemos que disminuir del costado. Entonces tejimos las 120 filas, como pueden ver acá. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 120 filas. Realizamos los agujeritos y llegamos a la sisa. Ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando igual, disminuyendo solo del lado de adentro de mi tejido. De acá, de esta parte, ya no la vamos a tocar a esta parte. Acá ya nos olvidamos de las disminuciones de este lado.
Acá lo que vamos a hacer es disminuir un punto cada 2 filas. Ya no cada 3, sino cada 2 filas. Entonces, realicé mi disminución. Lo siguiente que hago es tejer 2 filas y volver a disminuir. Y así van a realizar hasta llegar a tener 42 filas. Recuerden que del lado delantero también tejimos 42 filas, lo que era esta parte de la musculosa, de la taza de la musculosa o el canesú, no sé cómo le quieren llamar, como ustedes le llamen, lo que es la parte del busto. Entonces, como les dije, acá disminuimos un punto cada 2 filas solo de la parte de adentro. Acá recuerden, terminé en verde. Cuando termino el color verde, lo que hago es realizar una fila en color fucsia. Esa fila no cuenta, como no la contamos, es una fila de detalle, y como solo tenemos 2 filitas en color fucsia en toda la musculosa, no la vamos a contar. Entonces, realizo la fila en color fucsia, corto el hilo, corté el hilo, voy a poner estas agujas en descanso para pasar mi carro hacia la derecha porque me quedó hacia la izquierda. Pongo en posición de trabajo las agujas y ahora sí realizo 2 filas. Recuerden que la fila fucsia, esa fila que realizamos en fucsia no la contamos, entonces trabajamos en color lila. Entonces enhebro mi máquina, realizo 2 filas. Realicé las 2 filas, voy a disminuir un punto del lado de adentro de mi tejido, de donde vengo disminuyendo. Entonces realicé 2 filas, ahora cuento fila 3, fila 4 y vuelvo a disminuir. Listo, contamos fila 5, fila 6, fila 5, fila 6, disminuimos. Seguimos contando, fila 7. Yo trabajo así porque no tengo mi contador de hileras. Fila 8, disminuimos. Y así van a trabajar hasta la hilera 20 primero para volver a cambiar de color. También lo que no les dije, chicas, es que hasta la fila 60 vamos a realizar solo los agujeritos. Después lo que es esta parte de la taza de mi musculosa, le voy a decir, ya no realizamos los agujeritos. Estoy en la fila 30, en esta fila voy a disminuir 2 puntos, no voy a disminuir un punto. Entonces, fila 30 con punzón de 4, tomo 2 puntos y disminuyo 2 puntos. Entonces, realicé fila 30, hago fila 31, fila 32, ahora sí disminuyo un punto, hago fila 33, 34, vuelvo a disminuir un punto,
Estoy en fila 36. Disminuyo ahora 2 puntos otra vez con punzón de 4. Disminuyo ahí 2 puntos. Vamos disminuyendo para que nos queden 12 puntos. Entonces, fila 36, disminuí, hago fila 37, fila 38 y sigo disminuyendo ahora, pero un punto. Acá ya no 2 puntos. Solo lo fuimos haciendo en esas filas para que nos vaya quedando menos puntos, porque ya estamos terminando. Hacemos fila 38, 39. Perdón, sería fila 39, 40. Ahí me equivoqué. Y voy a contar cuántos puntos me quedan. Me están quedando 15 puntos en esta que es mi fila 40. Voy a disminuir 2 puntos. Lo voy haciendo así, en una fila sí y otras no. Entonces, acá tengo 13 puntos. Lo que voy a hacer también de este lado es correr un punto de acá adentro. Tengo 13 puntos. Al disminuir los 2 puntos tengo 13 puntos. Al disminuir otro punto más tengo 12 puntos. Entonces voy a correr este punto de acá del final para adentro y tengo los 12 puntos. Entonces tengo que hacer fila 41, fila 42 y estamos terminando. Recuerden acá en la fila 40, chicas, cambiar de color. Yo ya me estaba olvidando. Entonces, realizo la pasada de mi fila 41, 42. 41 ahí. Voy a sujetar acá. 41, 42 y terminé con el largo de mi musculosa terminé con las filas en las que tengo que disminuir. Lo siguiente que hago es tejer hasta la fila 54. 42 hago fila 43, 44, 45, 46 y así hasta que llegan a la fila 54. Entonces así terminamos una primera parte. Lo siguiente que hago al llegar a las 54 filas es retirar los puntos en un hilo auxiliar. Así nos quedaría nuestra musculosa en la parte trasera. Ahí, como ven, tienen los agujeritos para el cordón que vamos a pasar en la parte de atrás. Y así nos quedaría. Del lado del derecho les voy a mostrar. ¿Ven? Tenemos los agujeritos para el cordón. Y así nos quedaría. Entonces, de la misma manera van a trabajar en la otra parte. Chicas, parte trasera finalizada. Así nos quedaría con este escote, podríamos decirle, o con esta abertura en la parte de la espalda. Entonces acá pueden ver los agujeritos que realizamos para pasar el cordón. Después, digamos, esta sería la parte donde iría un cordón. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es coser. Coser los hombros, cosemos en los costados. Hacemos una costura invisible en ambos costados y realizamos nuestro cordón. Antes de coser voy a realizar el cordón. Les quiero comentar que para la parte de atrás, para el cordón, vamos a realizar un cordón de 4 puntos. Los vamos a tejer en tensión 4 y vamos a realizar la cantidad de 250 a 300 hileras y así van a tener su cordón listo.
Entonces así finaliza este video, espero que les haya gustado esta musculosa. Si es así, ya saben, suscríbanse, su like, su comentario y las espero en un siguiente video, chicas. Saludos para todas.